pantalla. Vamos a usar toda la pantalla porque no encuentro la otra ventana. ¿Okay? Pero se ve mal. Si te das cuenta, no me deja. Ya va. Vamos a ver si con la ventana sería. Ok. Creo que ahí sí. Ok. ¿Lo ves? Sí, Listo. sí, profe. Bueno, voy a empezar yo voy a ponerlo más grande para poderlo ver bien. Sí, claro. Bueno, en la metodología, Juan Álvaro, ¿qué ocurre? En la metodología, en la fase 1 es la fase cualitativa. Efectivamente, la teoría fundamentada, ¿no? Nos va a permitir, esta fase nos permitiría un poco luego construir, ¿verdad? Como insumo para la construcción, no para la construcción del cuestionario nada más, sino para la construcción de los instrumentos en la fase 2. Tienen que hablar en plural, porque no es solo para que construya un instrumento, sino para construir todos los instrumentos vamos a usar de todos los instrumentos, ¿me entiendes? Eso es lo que tienes que decir ahí, de todos los instrumentos. Perfecto. Ubicas, eso está en la página, creo que, bueno, según mi equipo, la 32. Ok. Entonces, con la investigación cualitativa, tú vas a analizar no solamente para hacer los instrumentos, sino además tienes que teorizar en esa, o sea, tú vas a encontrar datos, ¿ya? Y te van a permitir trabajar en todos los instrumentos. Esa es la fase 1. Listo. Fase 2, bueno, está bien, a pesar de que no está tan bien explicado qué es en qué consiste el análisis factorial exploratorio, porque lo que busca el análisis factorial es encontrar cuál es el factor predominante. Eso es lo que tienes que decir, encontrar el factor predominante. O sea, qué es lo que genera más peso, la actitud, la información o el campo representacional para configurar las representaciones sociales. ¿Estás grabando esto o no? Sí, sí, acá tengo con el celular. Ok. Entonces, aquí lo que tú debes plantear, además de esto, aquí en este párrafo nunca termines con una cita, añade, finalmente, con un análisis factorial exploratorio se logrará establecer cuál es el factor que tiene más peso en la configuración de las representaciones sociales de paz. La información, los conceptos, las actitudes o las opiniones, ¿verdad? O el campo representacional de los estudiantes. Listo. Luego en la fase 3, aquí está mal. Tú dices en la fase 3, aquí esto está bien, que se realiza la integración de la información. Sí. Y la integración es utilizar los hallazgos cualitativos. ¿Ves? Vuelves a repetir, para fundamentar el diseño de una fase cuantitativa. No, ya eso ya pasó. Eso ya se hizo. Vas efectivamente a lograr la integración. O, según la teoría de Craig, también la triangulación de los datos. ¿Para qué? Para poder encontrar entonces en esos hallazgos las respuestas al problema que nos hemos planteado. Para poder analizar en profundidad ese problema. ¿Cuál es? Representaciones sociales. Entonces, en la fase 3, el investigador lo que hace es recoger los datos y análisis cualitativo. Ya hizo la fase cuantitativa. En la fase 2 tomamos esos datos cuantitativos y ahora vamos a integrarlo a ver qué nos revela, qué nos muestra tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Eso es lo que hace la fase 3. Así que ese párrafo hay que borrarlo completo. Lee bien, porque eso me demuestra que todavía no entiende la metodología mixta. Repito, fase 1, cualitativa. Se recogen y analizan los datos. Punto. No se interpreta todavía. Se recogen y analizan. Allí en ese punto, con esa información, según lo que tú veas en el análisis, tú vas a construir los insumos para hacer en la fase 2 el análisis factorial exploratorio. En la fase 2 aplicamos esos instrumentos y vemos cuál es el factor predominante, por eso es un análisis factorial, porque él va a dividir en dimensiones eso que llamamos representaciones sociales. Entonces vamos a ver si es la información, si es el campo representacional o si es
la actitud. ¿Cuál de los tres tiene más peso en la configuración de la paz? ¿Ves? Resulta que yo la he construido a partir de mis opiniones, o yo la he construido a partir de los conceptos e informaciones que yo manejo, o de lo que me evocan como imágenes, ¿no? Que me evocan algo. Esas serían las dos, primera fase y segunda fase. Y la tercera fase es el análisis, donde tú integras todos los datos, donde tú luego vas a tratar de explicar, en este caso sería interpretar, porque tiene más énfasis cualitativo, las dimensiones de las representaciones sociales. ¿Okay? Así que hay que corregir eso que está en rojo. Luego, hablas de los instrumentos de recolección de datos. También hay un error. En la fase, tú empiezas bien hablando de la entrevista en profundidad. Efectivamente, ese es un instrumento privilegiado para lo cualitativo. Pero lo demás que tú dices, ¿verdad? Dice, para recolectar información con respecto a la dimensión actitud, el instrumento aplicar en la escala de Likert, cuyo propósito es reconocer el nivel de percepción. No es de percepción. Si es actitud, es de opinión, nivel de opinión. ¿Ves? Porque es actitud. Y luego hablas de la dimensión de información a través de un test de múltiples respuestas. No sé de dónde lo sacaste, no recuerdo si fue que nosotros planteamos eso. Y el último sí que recuerdo que era la escala del diferencial semántico de Oswald. ¿Ok? Perfecto. Pero esos tres párrafos en rojo deben ir en la recolección en los instrumentos, de la fase 2 cuantitativa. No allá. Y fíjate que aquí me hablas de categorías, allí tienes una mezcla, hablas de grupo focal en la fase cuantitativa. No, eso está mal. Repito, aquí tienes que profundizar un poquito más lo de la fase cualitativa en la recolección de datos. Se refiere a entrevista en profundidad, que va a ser dividida por unas categorías iniciales que luego van a ser exploradas, ¿verdad? Donde tú vas a ir indagando sobre eso y luego tomas todo esto que está en rojo, lo pegas donde dice fase 2 cuantitativa. Eso es lo que yo te recomiendo, lo pegas ahí. ¿Okay? Tal cual, borras este párrafo que está aquí, lo voy a poner, no sé, en verde, o borras. O táchilo, táchilo. Ok, lo voy a tachar así. Mejor para que quede ya tachado. Mejor. Quedó tachado. Entonces lo que está en rojo, todo lo que está en rojo, le voy a poner otro color porque si no rojo vas a pensar que lo vas a borrar. Todo lo que está, no sé, en verde, lo vas a mover a esa parte. ¿Okay? A esa parte. Es que los colores aquí no me ayudan mucho. Pero bueno, no sé, vamos a ponerle azul. Azul. Es una mezcla ahí rara. Bueno, eso lo vas a poner en la parte, solo lo que yo te resalté. Donde dice aquí fase 2 cuantitativa. Listo. Una vez que arregles esas dos partecitas, luego viene el proceso de codificación abierta, axial y selectiva, que efectivamente tú lo explicas. Y bueno, para el proyecto está bien, que es la axial, que es la abierta y la selectiva. ¿Okay? Me vas explicando cada una. Pero yo veo aquí tú hablas de la codificación abierta, axial y selectiva, lo haces bien, pero aquí luego hablas directamente de la axial, fíjate. Ajá, ¿y dónde está la abierta? Aquí hablas en general de las tres, que es el proceso para formar la teoría, codificación abierta, axial y selectiva. Luego aquí vienes hablando en forma general, y ahora dices, ahora bien, la codificación axial, no, tienes que empezar con la abierta, luego añades, aquí falta la abierta, vamos a ponerlo aquí. Falta, ¿cómo hacerlo? Ya. Falta la codificación abierta primero, luego viene la axial y de último la codificación selectiva. Selectiva y la teorización o modelo que llaman ellos. Luego en la fase 2 hablas, fíjate, para el análisis de Likert, análisis exploratorio, un poco eso, pero no es solamente el Likert. Acuérdate que en tu caso tienes 3 instrumentos, entonces para el análisis de los 3 instrumentos, lo voy a corregir yo una vez, de los 3 instrumentos se realizará
desde el análisis factorial. ¿Ok? Desde el análisis factorial. Sí, bro. Esta es, porque yo veo que tú no entiendes muy bien qué es eso. Con la finalidad de verificar si es justificable sobre el camino. No. Con la finalidad de verificar el factor o factores predominantes. Eso es lo que hace el análisis factorial, ver cuál es el factor predominante. Aquí no lo sé, no estoy muy seguro. Yo preferiría que revisara. Yo te voy a poner esto en azul. Y entonces verifica. El análisis factorial ya internamente lo hace propio. No tienes por qué buscar otra cosa. El libro que yo te pasé lo tenía revisado. Revisar el procedimiento de análisis del análisis factorial. Cuéntame, ya hablaste con el profe, déjame ver si te consigo una idea por ahí. Profe Eduardo, no. Nada. Pero bueno, Juan Álvaro, tenemos ya bastante rato. Y Sí. ¿Para No. qué vas a hacer? No, claro, no, es que yo por lo menos a él le he escrito y por lo menos esto, no hemos acordado, o sea, yo sé cuál es la oficina, pero pues he estado por lo menos ocupado bastante, que yo a la universidad voy, salgo, y como tengo un compromiso con otra universidad también, ahí entonces en la otra universidad me tiene más absorbida todavía más de tiempo que la misma Francisco de Paula. Bueno, pero tienes que ir porque Claro. si no, imagínate. Sí. Sí, ya sería. O sea, yo en ese sentido, con lo que estamos ahorita trabajando en esto, veo que ya está un poco más próximo y ya con eso le puedo yo mostrar al profe Eduardo. Y al mostrar al profe Eduardo, le dice, bueno, profe Eduardo, ahora sí vamos a entonces también, ¿qué me recomienda de lo de La Paz? Claro, tienes que ver cómo resuelves. Claro. Te voy a colocar una definición que yo encontré y después le pones por ahí un autor. ¿Ok? Después busca por ahí. Listo. Ok. Voy a eliminar esto de una vez porque no podemos seguir así. Tú no puedes seguir perdiendo tanto tiempo. Déjame eliminar este comentario. Voy a eliminarlo para corregirlo yo. Porque tienes que ya avanzar, Juan Álvaro. No puedes seguir en esto. No sé qué le pasa. No sé, este Word tiene algo. Listo. Bueno, ahí te coloqué más o menos el procedimiento. Obviamente te falta el autor. Tienes que ver por ahí un autor que te ayude a eso. O componentes. Listo. Entonces lo ponemos en negro. Entonces él lo que hace es eso. Él lo que hace es estudiar los factores para ver qué pasa con ese procedimiento. Cómo se da ese procedimiento. Y el análisis factorial permite determinar cuál es el factor que puede predominar en un conjunto de variables. Eso es lo que él hace. Déjame ver un segundo. Ya va. Indica una referencia bibliográfica para vamos a ver. Ok, supuestamente eso es de este autor. Okay. La voy a colocar aquí debajo para que tú ahorita la añadas. Aquí, al lado de él para que la coloques tú ahorita, ¿ok? Sí. Estos son los datos donde saqué yo esa información. No sé qué le pasa a esto. De Tabacini y
se llama Usando Estadística Multivariable, es de Pearson. ¿Okay? Es en ese libro. No es una cita, pues, es un paráfrasis. Bueno, después que terminamos, ya está lista. Tiene directrices, análisis de los datos, los datos de la muestra. No, ya con esto que yo expliqué ahí es suficiente. No tenemos que ponernos a hacer más nada. Y luego viene la validación de instrumentos de recolección de información, que es por juicio de expertos. No sé de dónde saca aquí, dice juicio de expertos, pero te falta comentar la cita. Nunca termines con una cita, comentar la cita. Bueno, corrige esas dos cosas y de mi parte, pero tienes que corregir lo que está, yo te dije ahorita, lo que está en azul, cambiarlo, lo que está en rojo, moverlo, en fin, leer lo que yo te coloqué y ya. De mi parte ya estaría, ¿ok? Pero voy a eliminar aquí una vez, para no ponernos aquí en eso otra vez. Porque si no, tú no me lo vas a hacer, ya tenemos que entregar esto y salir de esto. Pero tienes que hablar con el profe. Yo voy a llamar al profe Eduardo para decirle que, bueno, de mi parte está listo y que ya va a quedar de parte de él que revise. ¿Estamos? Perfecto. Pero tienes que volverme a enviar esto corregido. Elimina todas esas cosas amarillas que tú añades. Sí, ya. Sí, ok. Fase 3 creo que se llama integración. Ojo con eso. Sí. Para que te acuerdes. Fase 3 creo que es integración. Busca el libro de sí. Bueno, te voy a devolver el trabajo. Entonces, ya vamos. Déjame poner otra vez la ventana. Ya va. Entonces, ¿entendiste lo que vas a hacer? Sí, no, ya por lo menos en este momento, pues estoy grabando es con el video y logro tener muy bien lo del Word, lo que usted me está explicando. Hay veces que era con el apuntando y me quedaba un poco más lo que logré hacer recordar. Porque es que, mira, en el estudio de las representaciones sociales, que es lo que tú vas a hacer, tienes que estar atento al hecho de que estas representaciones tú las vas a ver desde una mirada cualitativa a partir de esa entrevista en profundidad. Haces recolección y análisis de los datos hasta ahí. Lo dejas ahí, no llegas a interpretar, solo analizar. Luego pasas a la fase 2, entonces con los insumos que te dio el análisis de la fase cualitativa de la teoría fundamentada, entonces tú vas a construir los ítems de las variables, en este caso ya se convierten en variables, de la variable representación, la variable información, la variable actitud y la variable campo representacional. Entonces, con esa información, cuando ya tú la recoges, también haces el análisis y luego te vas a la fase 3. En esa fase 3 es que tú vas a integrar lo cualitativo y lo cuantitativo, integrarlo en términos de poder analizar para empezar a teorizar sobre el fenómeno. ¿Cuáles son las representaciones de paz? ¿Ves? Eso es lo que tú vas a hacer. Y de esa forma podrás obtener si la paz se construye desde las opiniones o se construye desde la información, los conceptos que tienen los chicos o desde el campo representacional. Y además mirar, porque te falta algo, ver si el proceso de anclaje o el proceso de objetivación, cómo se dan esos procesos, de qué forma se dan esos procesos. Eso es lo que tú tienes que ver. Que teniendo esa información, tú podrás llegar al final a teorizar, porque al fin de cuentas, como es cualitativo el énfasis, tú vas a poder teorizar precisamente cuál es esa representación de paz. Y ahí termina tu tesis. Ese sería eso que estarías tú logrando, generando esa teorización. Y esa es la tesis doctoral. ¿Entendiste? Sí, muchísimas gracias. Ya por lo menos se logra como que ver más cerca. Yo voy a abrir aquí esto mientras vamos hablando para enviarte las observaciones de trabajo.
Bueno, entonces como te decía, tienes que hablar con el profe, el profe Eduardo, búscale tiempo, hay que hacerlo, porque si no, ¿cuándo? Sí, yo mañana voy para la universidad, el viernes también. Voy a escribirle ahorita y ver qué posibilidades hay de pasar. Mañana también tengo una charla y aprovecho, si estoy por ahí cerca, paso a la oficina de él. Claro, porque si no, entonces necesitamos también el visto bueno de yo, si arreglas esta parte, pues con eso ya estaríamos listos, de mi parte. Muchísimas gracias por toda esa orientación. No me lo puedes dejar así porque no te lo voy a firmar hasta que no lo vea listo. Claro. Ya yo de mi parte te firmo yo lo que a mí me corresponde y ya le quedaría al profe Eduardo que te firme y te revise obviamente la parte de la paz, que esos conceptos pues son importantes. Teniendo ya esa información, compañero, ya estarías listo. Pero igual, Juan Álvaro, yo te lo digo siempre con mucha preocupación, yo siento que tú todavía no entiendes muy bien la metodología de la investigación. Y eso tienes que leerlo, buscarlo, apropiar, porque si tú no lo entiendes, tú eres el que lo vas a hacer, Juan Álvaro. Si tú no lo entiendes, vamos a tener problemas con eso. Ahora yo no me acuerdo si te fue el archivo. El archivo decía 16.9, sí, ¿verdad? Sí, el último fue el del 16 de septiembre. Sí, ahí está. Entonces, bueno, cualquier cosa me escribe y corrige esos pedacitos, no me cambie más nada. Claro. Y estamos listos. De la parte mía ya estamos listos. Sí, y probablemente el otro miércoles a esta misma hora. Sí, es lo más seguro. Ahí nos ponemos de acuerdo. Listo. Muchísimas gracias, profe. Vale, trata de entregarme el otro miércoles para que podamos salir ya de eso y te dediques con el profe Eduardo. ¿Vamos? Muchísimas gracias. Eso ya me da una como una alegría. Esos dos pedacitos, arreglarlos y luego dedicarte a estudiar y aprender lo que estamos hablando. Claro que sí, profe. Ya de esto vamos a tener que hacer una reunión para eso otra vez, pero tienes que prestarme atención a lo que te voy a explicar cómo se hace ese análisis. Pero bueno, salgamos del proyecto y después nos lo dedicamos a lo otro. ¿Okay? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues buenas noches. Igualmente.